Cuando hablamos, que vos hablas y se habla en la eutonía de habitar el cuerpo, eh, ¿cómo vos hablarías entre lo que sería, yo creo que la gente no lo tiene en la conciencia, entre hacer en automático o habitar el cuerpo? ¿Podríamos decir que esa es una de las diferencias? Sí, total y absolutamente, porque eutonía es conciencia. ¿Y qué quiere decir entonces y cómo la gente, cómo nos daríamos cuenta cuando nosotros estamos en automático? Porque por lo general vivimos en automático muchas personas. Cuando vos decís vivimos en automático, te referís, me imagino, a los hábitos que hemos adquirido y que los repetimos porque los conocemos. Exactamente, como que nunca nos preguntamos, a ver si en vez de poner el pie para afuera lo pongo para adentro, qué consecuencias hay en el caminar, por ejemplo. Sí, en el caminar y en las otras partes del cuerpo. Cambiamos una parte del cuerpo de una posición habitual y se siente en todos lados. Aunque cambies la posición en los pies, se siente en la cabeza y en la columna. Me encanta esto que estás diciendo y me trae a hacerte otra pregunta que también tiene relación con habitar el cuerpo. ¿Vos podrías contarnos un poco cómo es esto de que, a pesar de que, porque la gente cree, no, a mí viene y te dice, me duele el pie, o me duele la cintura, o me duele la cabeza, pero ¿cómo es esto de que si yo tengo una posición del pie que es disfuncional, pongámosle así, me repercute de alguna forma en alguna otra parte o en todo el cuerpo? Cuando vos decís disfuncional, sí, es que eso, como yo lo hago, no me ayuda a realizar lo que quiero realizar. Exactamente, pero ¿cómo? O sea, dis es no. O sea, eso que hago no funciona. Sí, exactamente. Pero eso que hago no funciona. Y no me doy cuenta. No me doy cuenta, pero la persona viene para resolver el tema del pie. Y vos lo que estás contando acá, por lo que yo entiendo, es que, bueno, sí, podemos resolver el tema del pie, entre comillas, pero ¿tiene consecuencias en el resto del cuerpo? Te pregunto, ¿tiene consecuencias o no tiene consecuencias? Total y absolutamente. ¿Por qué? Primero de todo, porque tenemos un sistema nervioso central que dirige todo lo que pasa y toma registro y hace que cada vez que nosotros hacemos un cambio, todo el cuerpo se entera. Nosotros por ahí no nos enteramos porque no prestamos atención y porque no tenemos conciencia, que es lo que desarrolla la eutonía. El cambio de tono es un proceso consciente y voluntario. No sale por una pastillita, sale por un cambio de actitud, una relación con las rodillas, con los pies, con los brazos, con las manos. O sea, yo muevo las manos y las siento cuando las muevo. Y no sé muchas veces cómo hago para relajarlas o cómo hago para apoyar el cuarto y el quinto dedo del pie, que tengo un juanete terrible porque me sale el juanete terrible, porque apoyo solamente con la parte interna del pie, porque los otros dos dedos están ausentes en mi trabajo corporal. Y nunca me enteré de eso. Está buenísimo lo que estás diciendo y te traigo algo que a mí la gente me trae, a vos seguramente. Está todo muy lindo, la conciencia, todo lo digo así para que... Pero ¿sabes qué? Yo no tengo tiempo, porque no tengo tiempo, así que resolveme el dolor de pie, o a mí me duele el pie, viste que cuando hay mucho dolor, las personas no se bancan esto que yo acuerdo de que es un proceso y de que repercute en el resto del cuerpo. A mí, no sé qué pensás vos, por eso te lo pregunto, a mí cuando me dicen no tengo tiempo, o yo a veces lo digo bueno, pero a la larga eso me está sacando tiempo, porque a la larga eso después en el futuro va a tener una consecuencia mucho mayor. ¿Qué pensás? Mucho mayor y en tiempo también. Exactamente. No solamente que vamos a estar deformadas, sino que además para recolocar eso, para reubicarlo y pasar por situaciones como operaciones, vamos a correr riesgos
y el tiempo lo vamos a tener que usar igual. La diferencia está que si lo usás para observar la dificultad que tenemos, que por el hábito que hemos desarrollado, la dificultad está en seguir con el hábito, que no nos sirve. Y la eutonía lo que hace no es recolocar, sino es que tomes conciencia de lo que haces y que vos mismo hagas algo distinto para no hacer lo mismo que te sale por hábito. Sería como reinventarnos en los hábitos, de alguna forma. Reinventarnos. Es solamente el amor a la vida, el amor a nosotros mismos, el respeto, hace que nosotros querramos reparar algo que aprendimos sin querer, porque en ese momento nos quedaba cómodos y nadie se ocupó, ni yo tampoco porque no me di cuenta, de cambiarlo. Entonces caminamos con los pies 10 y 10, caminamos arrastrando los pies, caminamos y no empujamos con la punta de los pies del pie que queda atrás para estirar la columna hacia arriba, entonces nos vamos cayendo con la cabeza, con los hombros, cerrando el pecho, después no podemos respirar, como una consecuencia que los pulmones están comprimidos. O sea, empezamos a tener dolencias y dificultades que nosotros sin querer las vamos creando y cultivando. Algo que dijiste en todo esto que estás contando, que a mí me gusta preguntarte y a la vez cómo, porque la gente puede estar pensando, ¿qué tiene que ver? Te trajiste la palabra amor, ¿no? Y ¿cómo es que no, o sea, sin amor es posible habitar nuestro cuerpo, es posible reinventarnos? Y te tiro esto y vos andás armando que te aparece. Porque me vincula con la clase que yo tuve con vos cuando vos dijiste agasajar el cuerpo, y creo que eso está totalmente vinculado con el amor, ¿no? Porque nosotros, qué sé yo, viene alguien y lo agasajamos con una comida, con un regalo, le damos un lugar. Bueno, ¿qué querés decir cuando decís agasajar el cuerpo? Y para mí es que hay vida posible, chicos, sin cuerpo. No, creo que no. Por eso, ¿cómo nos vamos a negar el cuerpo? ¿Cómo vamos a darle la espalda al cuerpo si eso es lo que nos permite la existencia? Nosotros no hemos recibido esa educación, es una reeducación, es volver a educarnos. Ahora, el único costo es el tiempo y el beneficio es la misma vida, porque yo después mi vida fue una hasta que empecé a hacer eutonía y otra, ahora yo vivo hoy mucho mejor de lo que yo viví a los 40 cuando empecé a conocer la eutonía. Ahora tengo 83 y tengo la gracia divina de estar agradecida conmigo por todas las cosas que la eutonía me permitió abrir dentro mío y todas las cosas de las que me pude despedir. ¿Vos sentís que vivís una vida más saludable ahora? Totalmente. A pesar entre comillas, digamos, del transcurso del tiempo y de la edad, ¿no? Sí, porque vivo con esperanza. No vivo en resignación para nada. Sé que cualquier cosa se puede disolver y cambiar. Y eso es un aliciente muy grande y no es dolorosa. Nosotros estamos acostumbrados a que nos pongan clavos, nos operen, nos fijen las vértebras, nos reemplacen las caderas, las cabezas de los fémures, cosas que son muy, muy dramáticas. Y permitimos todo eso en cambio de desaprender el hábito de caminar y volverlo a aprender. Está bueno esto que decís, ¿no? Y volviendo a agasajar el cuerpo. Sí, es un agasajo. Es un agasajo en la vida. ¿Cómo vos agasajás tu cuerpo o les enseñás a las personas de agasajarlo? Y me aparece la palabra cuidado. ¿Para vos es similar? ¿Es lo mismo? Porque
hay gente que cree que cuida el cuerpo y va al médico todas las semanas. Sí, no, que cuida el cuerpo y se corre 7 kilómetros. Con una hernia de disco infiltrándose, o sea, sí. O sea, ¿cómo podríamos hacer esta distinción? Bueno, eso, ¿no? Y cómo vos agasajas tu cuerpo de alguna forma. Yo por empezar respetándome, respetando las horas de sueño, la cantidad de comida que como, las porciones, o sea, estar atenta, o sea, yo creo que el agasajo tiene que ver con un estado de conciencia despierta y la conciencia de gratitud a la vida. ¿Cuál es la conciencia? Darme cuenta que estoy viva y que quiero mi vida. Y la quiero para compartir con mis hijos, con mis nietos, con mis alumnos, con mis amigos, con los vecinos, con quien sea. Pero si yo no existo para mí, ¿cómo voy a compartir? ¿Quién es la que comparte si yo no existo para mí? Sí, si cancelamos las articulaciones, cancelamos todo porque, qué sé yo, hoy en día está de moda que el problema de columna se fija la columna. ¿Y cómo vamos a fijar algo que está para ser móvil? Sí. ¿No? La columna está para que podamos agacharnos, acostarnos, desperezarnos, movernos. Y bueno, y sí, es cierto, no se va a producir una compresión en el nervio porque no se va a cerrar tanto un espacio de una vértebra con otra como para pisar el nervio que duela. Sí, vamos a evitar el dolor, pero también vamos a evitar un montón de otras posibilidades expansivas que también necesitamos, como desperezarnos, por ejemplo. Yo las personas que vienen con fijación de columna no quieren estirar los brazos ni los dedos de las manos. Están completamente, todo está como herrumbrado, porque como le duele y tiene miedo que se le desarmen los broches que le pusieron, entonces están acorraladas, viven como dentro de un corral que es la columna vertebral. Vinculando esto, está bueno, trajiste la palabra miedo, ¿no? ¿Cómo? O sea, por un lado, el sistema, no solo médico, sino en el sistema en el que estamos inmersos ahora, que cada vez está como más... Tuvimos muchas cosas buenas, yo creo, como evolución de la especie que somos, el ser humano, muchas, pero otras... Y una de las cosas que yo observo es que la persona que tiene mucho miedo a enfermar y a ver, ¿cómo compatibilizamos esto de agasajar el cuerpo con el miedo que le da? Porque muchas veces por miedo se operan, por miedo toman medicación, por miedo no aguantan el proceso. ¿Cómo ves vos, cómo irrumpe el miedo en el cuerpo? Porque por lo general cuando sentimos miedo, y si el miedo nos tomó, no hablo del miedo de supervivencia de que es, o sea, que se dice siempre que si viene un león voy a salir corriendo, ¿no? El miedo que nos armamos en la cabeza. ¿Cómo crees que esto se contrapone con alguna forma con el del agasajar el cuerpo y en el día a día de la persona de su vivencia de su cuerpo cuando vive sintiendo miedo por lo que fuere? ¿Qué le pasa al cuerpo con todo eso? Yo creo que el miedo paraliza. Es decir, si estamos en el miedo, no estamos en el vivir, estamos en la resignación. Porque por miedo dejamos de hacer un montón de cosas. Y aceptamos la limitación cuando yo hay casos y casos. Pero lo que yo quiero decir es que también podemos desaprender los hábitos, que eso es lo que hace la electronía. Desaprender el hábito con que nosotros nos movemos, nos sentamos, caminamos y aprendemos nuevas maneras de usar el cuerpo, que le devuelven vida a los órganos, vida a la columna, vida a los espacios entre la columna, donde el 90% de lo que hay dentro, entre una vértebra y otra, es agua, es líquido. 90% del disco intervertebral es líquido. La compresión lo exprime como exprimimos una naranja y los nervios que salen de ahí se aplastan y duelen. Y
una persona con todo eso que a mí me pasó la semana pasada, Mariana, tengo miedo de que me mueva, porque tengo miedo de que me rompa más, o tengo miedo de sentir más dolor, que eso pasa mucho. ¿Cómo es que llevamos a la persona a un proceso donde de alguna forma el miedo vaya mermando y el empezar a tomar conciencia y de alguna forma acercarse a esto de ir agasajando el cuerpo? ¿Cómo dirías que podríamos? Sí, obviamente Yo no creo hay que fórmula. la eutonía es mesurada. Hay mesura, no hay fanatismo. En algunos casos es posible hacer una cosa y en otros otra. La eutonía es conciencia. Una cosa es el miedo y otra cosa es probar y ver cómo te va. Y si hay cuidado, es muy cuidadosa la eutonización del cuerpo. Nosotros no hacemos un toque sin preguntar, ¿cómo sentís? ¿Qué te pasa? No nos apoderamos del cuerpo del otro, como sí sé lo cuidadoso que es la eutonía. Sí. Y lo paciente que es, hasta que la persona pueda aprender y toma conciencia y confianza. Exacto. Una cosa es la conciencia, que es darte cuenta, y otra cosa es la confianza, que es saber que vos seguís siendo el dueño del cuerpo, nadie se va a apoderar de ti y te va a hacer nada que te produzca daño. Me gusta esto que decís y lo de la confianza y de que en última y en primera instancia nosotros somos dueños de nuestro cuerpo. ¿Vos creés que la eutonía, más allá digamos, porque el objetivo primario es desarrollar la conciencia del tono neuromuscular y la conciencia de nuestro cuerpo, ¿vos creés que... Perdón, desarrollamos la conciencia del tono para poder cambiarlo. Exacto. Pero más allá de eso, ¿vos creés que la eutonía a un nivel, digamos, más de personalidad, de sensibilidad o de emocionalidad, lleva a la persona a un desarrollo de su autoconfianza, su autovaloración? ¿Cuál es tu experiencia? Totalmente. La persona cuando siente que puede modular, es decir, aumentar y bajar su tensión, está trabajando con la sensibilidad de su cuerpo, porque si puede bajar la tensión, ya no le duele. Lo que duele es cuando la tensión de los músculos o del acercamiento óseo es tan grande que comprime el sistema nervioso, que es la sensibilidad. ¿Vos creés que entonces cuando la persona comienza la práctica de la eutonía, digamos que de alguna forma se convierte en un ser o está en proceso de ser un ser un poco... somos todos seres sensibles y sentidos, pero como que la sensibilidad empieza a estar como más permitida en un mundo donde tal vez no está tan más permitida. controlada. ¿Controlada? Sí, porque vos podés subir o bajar el tono. Sabés cómo hacer eso, por eso se llama eutonía, que es el tono justo que